Vamos a empezar con la primera clase de modelos discretos, en donde vamos a abordar el concepto de lógica proposicional. Veamos qué es la lógica, ¿sí? Es un estudio que nos va a permitir identificar si ciertas estructuras de razonamiento que usamos son válidas o no. Estudia métodos y principios para poder argumentar y nace en Grecia con ideas aristotélicas en el siglo IV a.C. Nosotros nos vamos a encargar de la lógica clásica, ¿sí? Es la que respeta los siguientes principios. El tercero excluido, que cualquier afirmación es verdadera o falsa y no otra cosa, ¿sí? Existen otras lógicas, como por ejemplo la lógica difusa, que acepta más condiciones para una afirmación. Y por otro lado tenemos el principio de no contradicción, es decir, que una afirmación no puede ser verdadera y falsa a la vez. Va a tener dos enfoques, la lógica clásica, que es la lógica proposicional y la lógica de predicados, que son los que vamos a estudiar nosotros. Y vamos a empezar por lógica proposicional. Entonces es fundamental saber qué es una proposición. Y es una frase declarativa que puede ser verdadera o falsa. Cuando nosotros tenemos una frase y podemos saber si es verdadera o falsa, decimos que es una proposición. Acá tenemos algunos ejemplos. P y Q son proposiciones. Por ejemplo, Aristóteles fue discípulo de Platón. Puede ser verdadero o falso. Lo mismo decir llueve. Ahora, si fijamos en R y T, tenemos dos frases que no son proposiciones. Una es una pregunta, la otra es una orden, ¿sí? No podemos establecerle un valor de verdad a eso. Y en un caso especial que tenemos en la U, que es mañana lloverá, es una proposición, pero no se puede saber el valor de verdad ahora, entonces los vamos a excluir del estudio de la lógica, ¿sí? Aristóteles los llamó futuros contingentes, pero los sacamos del estudio de lo que es la lógica proposicional. Antes de ir a la siguiente diapositiva, veamos que las proposiciones que tenemos acá, tanto P como Q, ¿sí? Son una frase que le vamos a llamar proposiciones simples o atómicas, ¿sí? O sea, es una frase que decimos o es verdadera o es falsa, ¿sí? Pero no son dos frases juntas, digamos, que esos van a recibir otro nombre. Entonces formalicemos lo que acabo de decir. Hay proposiciones que son simples y compuestas. P y Q, como dije recién, son simples o atómicas porque no se puede hallar dentro de ellas otra proposición. A diferencia de una proposición como llueve y hace calor, a estas les vamos a decir compuestas o moleculares porque son dos proposiciones simples conectadas. Llueve es una proposición simple, hace calor es una proposición simple y tienen un conector, que es el y, que hace que se transforme en una proposición compuesta. Ahora, palabras como y, o, si esto, entonces lo otro, a menos que, una negación, todo eso es lo que vamos a llamar conectivos lógicos, ¿sí? Y actúan como nexos o modificadores de las proposiciones compuestas. A ver, ¿cómo los clasificamos? Los conectivos pueden ser monádicos, que son los que modifican una proposición. Por ejemplo, la negación, ¿sí? No llueve. Está modificando la proposición llueve. Tenemos los conectivos diádicos, que son los que conectan proposiciones, como por ejemplo la conjunción, que sería nuestro y, o sea, llueve y hace calor. O la disyunción, que sería el o, llueve o hace calor. También tenemos conectivos triádicos. Un ejemplo es el conectivo de McCarthy, que nos dice que si llueve me quedo en casa y si no voy al supermercado. O sea, nos está indicando qué hace si pasa esto y qué hace si pasa lo otro, ¿sí? Sobre este conectivo va a haber un ejercicio en la práctica para que lo puedan analizar. Y en general, un conectivo es n-ádico cuando conecta n proposiciones. Bien, vamos a una de las cuestiones más importantes de la lógica proposicional, que van a ser las tablas de verdad. Bien, como dijimos, una proposición puede ser verdadera o falsa, y eso lo vamos a denotar de esta manera. Significa, el valor de verdad de la proposición P es, en este caso, puse falso, podría ser verdadero, ¿sí? Con esto decimos cuál es el valor de verdad de la proposición, ¿sí? Entonces, las tablas de verdad, ¿sí?, nos permiten
saber el valor de verdad de una proposición, pero que es compuesta, ¿sí? Analizando las proposiciones simples que la conforman. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero los básicos, los conectores básicos. Bien, tenemos en primer lugar la negación, ¿sí? La negación dijimos que era un conectivo monádico que modifica una proposición. Fíjense que acá no estoy diciendo quién es P y no nos va a importar qué es P, ¿sí? Nosotros estamos analizando una proposición P, no importa qué. Decimos que P puede tomar dos valores de verdad, verdadero o falso, ¿sí? Ahora, la negación lo que va a hacer es modificarlo a lo contrario, ¿sí? La negación hace que algo verdadero ahora sea falso y algo falso ahora sea verdadero. Esta es la tabla de verdad de la negación. La conjunción es lo que nosotros conocemos como el y, ¿sí? Esto se lee P, I, Q. ¿Está bien? La simbolizamos con este símbolo. Y entonces acá tenemos que analizar cada posibilidad que puede tomar P y Q. ¿Sí? Nosotros sabemos que P puede ser verdadero o falso y que Q también puede ser verdadero o falso. ¿Cuáles son las combinaciones posibles? ¿Sí? Bueno, son estas que figuran acá. Una técnica para no marearse es siempre agarrar de a pares. Por ejemplo, en P establecemos el valor verdadero, verdadero y después falso y falso. Esto los alterné de dos en dos verdaderos, dos falsos. Entonces Q lo voy a alternar de uno en uno. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí logré las 4 combinaciones. Esto sirve para cuando tengo más proposiciones. Tengo P, Q, R, conviene agrupar de a 4, después de a 2 y después de a 1. 4 en 4, 2 en 2, 1 en 1. ¿Sí? Bien, y ahora, ¿cuál es la tabla de verdad de la conjunción? Bueno, básicamente una conjunción va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso va a ser falso, ¿sí? Esto está bueno analizarlo, que lo hagan por su parte con ejemplos. Bien, es verdadero cuando los dos son verdaderos y falso en cualquier otro caso que las de las proposiciones simples. Ahora, la disyunción, ¿sí? Que lo simbolizamos con este símbolo y que es nuestro O, ¿sí? Va a ser al contrario, ¿sí? De la conjunción. La disyunción va a ser falso cuando ambos sean falsos y en cualquier otro caso va a ser verdadero, ¿sí? Esta es la tabla de verdad de la disyunción. Para recordarlo lo pueden pensar como que es un o que nos dice pasa esto o pasa lo otro o pasan las dos cosas, ¿sí? O sea, los dos son verdaderos, esto es verdadero. Tenemos que uno es verdadero, ok, verdadero. Acá el otro es verdadero, verdadero. Y en el caso en que los dos sean falsos, el o va a ser falso. Ahora también tenemos otro tipo de disyunción, que es la disyunción excluyente, que la simbolizamos con esto, que es igual que el o, pero con una rayita acá abajo. ¿Y cuál es la característica? Bueno, yo dije que la disyunción era pasa uno, pasa lo otro o pasan los dos. Bueno, acá es pasa el uno, pasa otro, pero no los dos, ¿sí? La diferencia es que para el caso de verdadero, verdadero, esto también va a ser falso, ¿sí? Es decir, la disyunción excluyente solamente es verdadero si uno es verdadero, pero el otro no, en cuanto a las proposiciones simples que lo componen. Bien, no es un o muy utilizado, ¿sí? Pero porque se lo puede expresar de otras maneras. Fíjense que con esto estoy diciendo que P, disyunción excluyente Q, es equivalente, este símbolo significa equivalente, a decir P o Q y no P y Q, ¿sí? Ahora entra en juego un concepto interesante de lo que es cuando dos proposiciones son equivalentes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es analizar la tabla de verdad de esta proposición que tenemos acá, de esta proposición compuesta. ¿Cómo analizamos la tabla de verdad? Bueno, establecemos los valores de P y Q, al igual que hicimos acá, ¿sí? Y empezamos a analizar. ¿Qué tenemos acá? Una disyunción. Bien, tabla de verdad de la disyunción, esta que está acá. Todos verdaderos, excepto cuando los dos son falsos. Acá tenemos una conjunción. Esta es la tabla de verdad de la conjunción. Verdadero en el caso que P y Q sean verdaderos, para los demás todo falso. Bien, ahora tenemos que negar esto que está acá, es decir, negar esta columna. La negación es esta. Y por último, tanto esto como esta están unidos por un y, por una conjunción. Entonces es la conjunción de esta columna, la tercera columna, y con
la quinta columna. ¿Está bien? Bien, como es una conjunción, sabemos que la conjunción va a ser verdadera en el caso que los dos sean verdaderos, o sea, acá tengo verdadero, 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 estos dos casos son verdaderos y para los otros son falsos. Bien, ahora si miramos el resultado final de cada una de estas tablas de verdad, acá tenemos esto, observamos que arrojan el mismo resultado. Entonces ahí tenemos una condición para decir cuándo dos proposiciones son equivalentes, ¿sí? Dos proposiciones van a ser equivalentes cuando el resultado de sus tablas de verdad coinciden, ¿sí? Esa es una buena forma de analizar si dos proposiciones están representando lo mismo. Bien, otro conector o conectivo es la implicación, que es lo que se conoce como el condicional, ¿sí? O matemáticamente es lo que solemos decirle el entonces. Acá nos dice que tenemos a las proposiciones simples P y Q, y por este lado decimos que P entonces Q, o P implica Q. P recibe el nombre de antecedente y Q recibe el nombre de consecuente, ¿sí? Antecedente y consecuente. Bien, ¿cómo nos podemos acordar de esta tabla de verdad? Solamente es falso en el caso de antecedente verdadero, consecuente falso. Para todos los demás casos es verdadero. Es interesante que analicen por qué ocurre esto, ¿sí? Quizá los más raros sean que esto sea verdadero cuando tengo el antecedente falso. Pero lo que pasa es que la implicación no nos dice nada sobre qué ocurre si el antecedente es falso, ¿sí? Entonces, si el antecedente es falso, el todo es verdadero, porque no nos está diciendo si esto es falso, entonces pasa lo otro, ¿sí? Por lo tanto, esto solamente va a ser falso en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Así como tenemos la implicación, tenemos la doble implicación, que es lo que se conoce como bicondicional o en matemática le llamamos sí, solo sí. Esto se lee P, sí, solo sí, Q. Bien, es para analizarlo con la tabla anterior, que se los voy a dejar a ustedes, pero simplemente lo que acá dice es que P implica Q y Q implica P. Por lo tanto, ahora van a ser falsos en el caso de que tenga verdadero falso o falso verdadero, ¿sí? Es decir, solo va a ser verdadero cuando coinciden los valores de verdad. Bien, y acá tenemos una nueva equivalencia. P, sí, solo sí, Q es equivalente a decir P implica Q y Q implica P. Por eso el símbolo es la doble flechita. Como dijimos antes, esto lo podemos analizar mediante la tabla de verdad de esta que tenemos acá. ¿Sí? La tabla de verdad es esta y arroja este resultado que podemos ver que es el mismo que este. Por lo tanto, estas dos cosas son equivalentes. Bien, otro conectivo que quizá no lo usemos tanto para la lógica proposicional, pero vale recordarlo porque lo vamos a usar bastante para la parte en que veamos circuitos, ¿sí? El conectivo NAND es la negación de la conjunción, ¿sí? Fíjense que acá está su tabla de verdad. Estamos diciendo que NAND lo representamos con esta barrita, ¿sí? Y es equivalente a decir la negación de la conjunción. Su tabla de verdad es esta que está acá. Y en otras palabras, y fácil para acordarse, es falso solamente cuando los dos son falsos. Porque es lo contrario, es decir, es negar el y. Por lo tanto, nos queda esto. Acá tenemos que estas dos cosas son equivalentes, ¿sí? Está en muestra con estas dos tablas de verdad. Así como tenemos la negación de la conjunción, tenemos la negación de la disyunción, ¿sí? Y eso es lo que representamos como NOR, ¿sí? NOR se representa con esta barrita que está acá. Las dos barras tienen diferentes nombres que también las van a tener después en un apunte complementario. Se llaman barra de Fisher y barra de... y otra barra más que es la barra de Peirce. No es importante los nombres, simplemente sí saber que son el NAND y el NOR y no confundir que el NAND es una barra y el NOR es una flecha apuntando para abajo entre ellos dos. Como ven, es la negación de la disyunción. Por lo tanto, es verdadero solamente si los dos son falsos. Esto haciendo un poco de ejercicios uno aprende las tablas de verdad sin mucho esfuerzo.
Bien, si tenemos que hacer la tabla de verdad de otras proposiciones, como por ejemplo, acá tenemos una proposición, por supuesto, compuesta, que nos dice no, P y Q, sí, solo sí, no P o no Q. ¿Sí? Esto no es cualquier cosa, creo que deben tener recuerdos de alguna materia anterior, que esto es lo que se llama ley de De Morgan, que después lo van a tener escrito. ¿Sí? Ahora, lo que nos importa es saber en qué orden voy a evaluar, porque acá tengo muchos conectivos, ¿sí? Tengo la negación, tengo la conjunción, tengo el bicondicional, tengo la disyunción. ¿En qué orden voy a evaluar esto para armar la tabla de verdad? En otras palabras, ¿cuál evalúo primero? ¿Sí? Bien, entonces hay una jerarquía de conectivos, que es la siguiente. Voy a evaluar primero, ¿sí? Si hay negaciones, ¿sí? Ahora, después vamos a evaluar si hay conjunciones y disyunciones. Luego, si hay implicaciones, ¿sí? O dobles implicaciones. Y todo esto, ¿sí? Se tiene en cuenta siempre y cuando no haya paréntesis. Si hay paréntesis, lo primero que tenemos que hacer es evaluar los paréntesis. Por lo tanto, cuando uno tenga que evaluar, hacer la tabla de verdad de esto, vamos a tener que hacer primero esta conjunción, porque hay paréntesis, ¿sí? Y luego la negación. Por otro lado, la negación de cada una de estas cosas y luego la conjunción, que es lo que está entre paréntesis. Y finalmente, cuando tengo la tabla de verdad de esto y cuando tengo la tabla de verdad de esto, el bicondicional. Por ejemplo, acá lo tenemos hecho, ¿sí? Establecemos valores de verdad para P y para Q. Y luego, ¿qué analizamos? La conjunción. Después negamos la conjunción. Ya tenemos esta tabla, esta columna. Ahora acá tenemos que negar esto, no está puesto acá para optimizar tiempo, porque es muy fácil ver que la negación de P es esto, pero falso, falso, verdadero, verdadero. Negarlos y después hacer la disyunción, ¿sí? Que es esto que está acá. Finalmente, ahora que tengo esta columna, ¿sí? La cuarta y la quinta, vemos el valor total de verdad de esta proposición. ¿Sí? Que en este caso es todo verdadero y que ahora le vamos a poner nombre a eso. Bien, por ejemplo acá, si tenemos P y no P, tenemos el caso, ¿sí? De esta tabla de verdad en que todos son falsos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta proposición, ¿sí? ¿Cómo tenemos que evaluar? Bueno, en primer lugar, ¿sí? Podemos agarrar y hacer esta conjunción, P y Q, y luego negarla, es lo que aparece acá. Luego la negación de R, que es lo que aparece acá. Y finalmente la conjunción de lo que teníamos estas dos columnas. Y llegamos a esto que tenemos una mezcla de valores de falso y verdadero. Bien. Ahora vamos a sacar algunas conclusiones. Primera conclusión, una conclusión y después vamos a definir eso de que nos den distintos valores de verdad. La cantidad de líneas que van a tener las tablas es 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Acá tengo 3 proposiciones simples, P, Q y R. Y si nos fijamos, las líneas que tiene esta tabla, ¿sí? Son 8, 2 al cubo. En las anteriores, ¿sí? Se puede verificar que teníamos 2 al cuadrado, 2 proposiciones, entonces teníamos 4 líneas. Bien. Ahora, respecto al resultado de una tabla de verdad. Bien, una proposición puede ser tautológica, ¿sí? En el caso que la tabla de verdad, o sea, el valor final de la tabla de verdad nos dé todo verdadero. Una contradicción en el caso de que nos den todos falsos y una contingencia si hay una mezcla de valores. ¿Sí? Fíjense en los anteriores que tuvimos una tautología, después tuvimos una contradicción y en el último que habíamos analizado que era una mezcla era lo que llama la tabla que clasificábamos como contingencia. Bien, ¿cómo hacemos para formalizar las proposiciones? Por ejemplo, el canasto es barato y cómodo. Lo que tenemos que hacer primero es ponerle nombre a las proposiciones simples que componen esta proposición, ¿sí? Que es compuesta o molecular. Entonces podemos ponerle la letra P, en general usamos la letra P, Q, R, S. La letra P a el canasto es barato. La letra Q, el canasto es cómodo. Fíjense de no abusar del idioma.
¿sí? Nosotros ponemos el canasto es barato y cómodo, no ponemos el canasto es barato y el canasto es cómodo, como en otros idiomas. Pero al formalizarlo, lógicamente, la lógica es igual en nuestro idioma como en cualquier idioma. Trabaja de la misma manera. Por lo tanto, tenemos que poner todo. P nos dice el canasto es barato y Q no es cómodo. Es el canasto es cómodo. ¿Y cómo juntamos estas dos cosas? Con una conjunción. P y Q. Por ejemplo, tenemos no volverás. ¿Quién es nuestra proposición simple? Volverás. ¿Sí? Ahora, la proposición esto que está acá es una proposición compuesta porque está negada la proposición simple. ¿Sí? Es no P. Bien, en este caso, si no pago la luz, me cortarán el servicio. Bueno, formalizando, tenemos que por un lado P es pago la luz. Vamos siempre por la afirmativa, porque después lo vamos a negar. Q es me cortarán el servicio. Y fíjense que acá dice si no hago algo, entonces me va a pasar lo otro. ¿Sí? O sea, lo que tenemos es una implicación. Si no pago la luz, eso lo formalizamos como un no P, entonces Q. Bien, acá tenemos un no es cierto que Javier haya pintado y vendido ese cuadro. De nuevo lo mismo que dije recién, el no abusar del idioma. Ponemos todo. Javier pintó ese cuadro, Javier vendió ese cuadro y ahora vamos a formalizarlo. Entonces tenemos que Javier pintó ese cuadro y vendió ese cuadro, pero dice que no es cierto, entonces es la negación de eso. ¿Sí? Fíjense que si acá no hubiese puesto los paréntesis, hubiese estado negando solamente que Javier pintó ese cuadro y no negando todo como está acá. ¿Eres ordenado? Sí, solo sí entiendes mejor. Es lo que yo había dicho antes, el sí, solo sí es el bicondicional, por lo tanto su formalización es esta. ¿Sí? El sí, solo sí acá lo que está representando es, eres ordenado, entonces entiendes mejor. Y entiendes mejor, entonces eres ordenado. Es un bicondicional. Bien, si eres ordenado, entiendes mejor, acá está para comparar, ¿sí?, con el entonces o la implicación o el condicional. Acá nos dicen que si eres ordenado, entonces entiendes mejor, a diferencia de esto. Bien, acá solo si eres ordenado, entiendes mejor. Eso se lo representa como un Q implica P. Que esto es muy interesante y es una de las cosas que más confusiones traen. Porque al decir solo si eres ordenado, entiendes mejor, lo que estamos diciendo es, entiendes mejor, ¿sí?, solo si eres ordenado. ¿Sí? Es una cosa rara, digamos, que se abusa por el lenguaje. ¿Está bien? Pero hay que analizar con mucho cuidado estas frases. Fíjense que si lo comparamos con la primera, acá nos dicen, eres ordenado si solo si entiendes mejor. Acá nos dicen, si eres ordenado, entonces entiendes mejor. Y acá nos están diciendo, solo si eres ordenado entiendes mejor. Que lo que queremos decir es que entendés mejor solo si eres ordenado. ¿Sí? Esto analícenlo con cautela. Bien, y por último, un resumen que para formalizar lo que tenemos que tener en cuenta es primero identificar cuáles son las proposiciones simples, teniendo cuidado con las negaciones. Después, declarar las proposiciones simples. ¿A qué nos referimos con declarar? Importante por si se pide en un examen. Declarar significa qué letra le voy a poner a cada una, cómo la voy a simbolizar, P, Q, R. ¿Sí? Y si hace falta, buscamos una proposición equivalente a la dada para poder formalizarla de manera más sencilla. ¿Sí? Eso nos va a aparecer algunas veces en la práctica, que para formalizar algo es mejor, ¿sí?, buscar alguna forma equivalente. ¿Sí? Se podría encuadrar dentro de las que dicen no, entonces, ¿sí? Cuando hablamos de una negación siempre vamos por la afirmativa y después utilizamos la negación. ¿Sí? Bien, eso es todo por esta clase.